¿Y si el bautismo no fue un rito, sino una activación secreta de la conciencia? ¿Y si Jesús lo usó para despertar algo que la Iglesia temió tanto que decidió ocultarlo? Porque en textos prohibidos y evangelios olvidados se revela que el agua no limpiaba pecados, sino que abría portales. Era una llave vibracional usada por los iniciados para conectar con dimensiones superiores. Juan el Bautista no sumergía cuerpos, despertaba almas, preparaba el campo energético de quienes iban a cruzar. Y Jesús sabía que ese momento era el umbral hacia su identidad más elevada. En esos días, el bautismo no era una bienvenida, era un sello de activación, una ceremonia secreta donde el cuerpo se volvía templo y la conciencia instrumento para recibir la luz. Pero con los siglos, ese poder fue silenciado. La Iglesia vació su significado y lo volvió dogma. Lo que antes era un fuego interno se convirtió en agua sin alma, en rito mecánico. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué temían que recordáramos? ¿Y si el verdadero bautismo encendía en nosotros la misma chispa que brilló cuando Jesús emergió del Jordán? Esta historia fue borrada a propósito, porque si supieras lo que el agua activa, podrías liberarte del control, podrías recordar lo que eres, y eso era lo que más temieron. Hoy vas a sumergirte en esa verdad oculta. Vas a entender cómo el agua, los símbolos y la vibración formaban parte de una tecnología espiritual diseñada para reactivar tu linaje interno. Quédate hasta el final, porque esto no es religión ni rito, es una memoria enterrada. Y si logras recordarla, el bautismo que creíste conocer se revelará como una puerta viva. Durante siglos nos dijeron que el bautismo era solo un rito simbólico, un gesto inofensivo para marcar una creencia. Pero nadie habló de su verdadero origen. Nadie se atrevió. Lo que llamamos hoy bautismo fue una vez una puerta sagrada, una activación profunda del alma, un rito reservado a quienes estaban listos para recordar su esencia más luminosa. No era una fórmula, no era una tradición, era una tecnología espiritual escondida entre líneas, diseñada para sellar al alma con fuego vivo, un fuego que pocos estaban preparados para recibir. Los primeros que lo comprendieron no usaban agua para limpiar, usaban el bautismo para despertar. Era un acto vibracional, una sintonización entre mundos, una marca invisible ante fuerzas invisibles. Quienes cruzaban ese umbral no volvían iguales. Algo dentro de ellos se activaba, una llama, una memoria, una conexión directa con la luz que no dependía de templos ni jerarquías. Pero este poder era demasiado. Desafiaba estructuras, cuestionaba intermediarios, y así, lentamente, fue vaciado, redefinido, convertido en ceremonia pública, protocolar, carente de su carga espiritual original. El agua siguió presente, pero la luz se fue. La fuerza que antes protegía, que blindaba el alma, que transformaba al ser, fue sellada detrás de doctrinas permitidas y manuales eclesiásticos,
Lo que hoy se repite en miles de iglesias ya no contiene la energía original, no en su forma ni en su intención. Es un eco, no la fuente. Lo que antes era un sello de renacimiento, ahora es parte de una rutina. Se convirtió en trámite, un símbolo. Y lo más grave, quienes lo reciben muchas veces ni lo entienden. Porque el verdadero bautismo no era para todos, solo para quienes habían pasado por el despertar, solo para quienes estaban listos para romper con el mundo y abrazar la verdad. Era un acto de rebelión espiritual, una afirmación de autonomía interior, un pacto con lo divino que desactivaba la influencia de poderes ocultos. Por eso fue borrado. Pero la pregunta es, ¿dónde quedó esa versión? ¿Quién la escondió? ¿Y por qué? ¿Qué sabían sobre el poder oculto del bautismo que hoy aún permanece sepultado en el silencio? Déjanos tu comentario ahora. ¿Tu bautismo fue solo agua o también fuego? Copia y pega si resuena contigo. Siento que nunca entendí lo que hice ese día. Esto me hace querer volver al origen. Dicen que el agua purifica, pero los antiguos sabían algo más. Sabían que el verdadero bautismo no era líquido, era fuego invisible, vibración sagrada, una ceremonia que sellaba el alma con luz. En textos que fueron ocultados, se habla de un ritual perdido. No era público ni automático. Era reservado para los que estaban listos, para los que ya habían despertado. En los evangelios prohibidos no se menciona un bautismo para multitudes, sino una unción secreta, un momento sellado donde el iniciado era marcado por algo que los ojos no podían ver. No era suficiente mojar el cuerpo. El alma debía estar presente. Había que pronunciar palabras antiguas, palabras que sólo los sabios conocían, sellos espirituales que vibraban en otra frecuencia. Los iniciados sabían que el agua era sólo el principio. Luego venía el aceite consagrado, una unción que recorría el cuerpo, como si despertara puntos olvidados de conciencia dormida. También se hablaba del fuego, no un fuego físico, sino uno interior, un ardor que quemaba la ignorancia, que consumía los velos y dejaba al espíritu desnudo frente a la verdad. La ceremonia incluía cantos en tonos exactos, notas que abrían portales internos, vibraciones que afinaban el alma, porque no se trataba de religión, era ciencia espiritual aplicada al cuerpo humano. Jesús no improvisó su bautismo. Él conocía el poder de cada gesto. La luz descendió no por magia, sino porque la ceremonia había sido activada según códigos muy antiguos. ¿Por qué crees que Juan preparaba a la gente en el desierto? No era un predicador común, era un custodio de ritos perdidos, guardianes que sabían cómo abrir el cielo. Cuando el iniciado era sumergido, debía haber pasado antes por ayunos, confesiones profundas y entrenamiento espiritual. No todos eran aceptados, solo los que soportaban la prueba de la verdad. El aceite ungía el cuerpo, pero también servía como conductor energético, porque ese líquido no era común,
era mezclado con hierbas secretas, oraciones selladas y nombres sagrados olvidados por la historia. El conocimiento que se transmitía en ese momento era interno. No había prédicas, había activación, una especie de recordatorio vibracional que encendía la memoria ancestral del alma dormida. Algunos textos apócrifos dicen que el bautismo incluía una declaración de renuncia. El iniciado decía: no al mundo, no a la mentira, no a los arcontes que gobiernan la ilusión. Y al decir sí a la verdad, el cielo respondía, no simbólicamente, sino literalmente. Había señales, visiones, paz inexplicable. Algunos hablaban lenguas espirituales, otros veían la luz que habita en todo. La frase se repetía como un mantra. El verdadero bautismo no es agua, es luz, fuego y sello, porque ese sello es lo único que hace al alma invisible a la oscuridad. Tú que estás escuchando esto, sabes que esto no es casualidad. Has sido llamado, no por mí, sino por esa voz interna que acaba de encenderse dentro de ti. Si algo dentro de ti se ha activado, no lo ignores. Comenta ahora: quiero descubrir el bautismo sellado. Tal vez esa sea la llave que estabas esperando desde hace años. Algunos escribieron: estoy listo para despertar. Otros dijeron: necesito saber más sobre esta luz. Cada frase es un acto de fe, un paso hacia esa ceremonia perdida que aún vive. Pero esta verdad fue enterrada, silenciada, ridiculizada, porque quien recibe el verdadero bautismo ya no necesita templos, se convierte en templo, y eso rompe el control. Entonces, si todo esto es cierto, ¿quién decidió borrar este conocimiento? ¿Y por qué temían que lo supieras? En el año 325, el Concilio de Nicea marcó un antes y un después. Lo que parecía una reunión espiritual fue, en realidad, un operativo político para redefinir lo sagrado según conveniencia imperial. El emperador Constantino, más que un devoto, fue un estratega. Comprendió que controlar la religión era la forma más eficaz de controlar al pueblo, y el bautismo se volvió su herramienta perfecta. Antes de ese momento, el bautismo era una experiencia privada, profunda, que implicaba preparación interior. Pero desde entonces fue impuesto como rito obligatorio, desvinculado del despertar espiritual original. Lo que antes era un acto de iluminación, se transformó en una firma de pertenencia al nuevo sistema religioso del Estado. Una marca institucional, no una señal divina. Los bebés comenzaron a ser bautizados no por madurez espiritual, sino por mandato. Aún sin conciencia, eran inscritos en una estructura que prometía salvación, pero ofrecía obediencia. Así nació el bautismo infantil, no como símbolo de fe, sino como estrategia de control, una forma sutil de marcar cuerpos y moldear mentes desde la cuna. Mientras tanto, los manuscritos que hablaban de un bautismo diferente, uno de luz, fuego y espíritu,
comenzaron a desaparecer. Algunos fueron destruidos, otros enterrados. Textos gnósticos, enseñanzas de iniciación, rituales de preparación espiritual, todo fue clasificado como herético. Se suprimió lo que conectaba directamente al alma con lo divino. La censura no fue un accidente, fue un plan. La Iglesia necesitaba una versión del bautismo que pudiera controlarse. Una fórmula repetida, vacía, pero aceptable por las masas. Los antiguos salmos vibracionales, las palabras de activación, los gestos sagrados, todo fue reemplazado por agua y una frase memorizada. El fuego se apagó. Y así, lo que antes era un sello espiritual, se volvió ceremonia decorativa. Se perdió el sentido de transformación. Se abandonó la idea de renacer desde adentro. En los textos prohibidos se hablaba de visiones, de luces, de voces celestiales que descendían durante el bautismo. ¿Por qué esa parte fue omitida? ¿Qué temían? Porque si el bautismo realmente abría portales interiores, despertaba dones y sellaba almas, entonces el poder espiritual ya no estaría en los templos, sino dentro de cada creyente. Eso era inaceptable. No podían permitir que las personas descubrieran que no necesitaban jerarquías para acceder a lo divino. El control se disfrazó de fe. Durante siglos, generaciones enteras crecieron creyendo que el bautismo era solo una tradición, una formalidad, cuando en verdad era una puerta sagrada que había sido sellada. Pero algunos fragmentos sobrevivieron, en cuevas, en vasijas, en manuscritos que hablaron de nombres ocultos, aceites consagrados y bautismos invisibles que hacían temblar al mundo espiritual. Lo más impactante es que estos textos coinciden entre sí. Aunque separados por siglos y culturas, todos describen una misma verdad. El bautismo original transformaba el alma desde su raíz. Hoy, muchos creen que están protegidos, cuando en realidad solo repitieron un gesto sin comprenderlo. El sello fue cambiado por una fórmula y la luz se apagó. Y si llegaste hasta aquí, te invito a dejar un comentario. ¿Sientes que esta transformación fue intencional? Escribe: el control se disfrazó de fe. Ahora veo lo que antes no podía. O todo encaja demasiado bien. Pero la gran pregunta permanece: ¿y si ese bautismo de fuego, ese sello de luz, está comenzando a regresar ahora, justo cuando el mundo más lo necesita? Por generaciones enteras, el sello espiritual fue representado por ritos visibles, gestos exteriores, fórmulas repetidas. Pero en las escrituras más antiguas, ese sello era invisible, inscrito en lo profundo del alma despierta. El Apocalipsis habla de 144.000 marcados, sellados en la frente. No era tinta ni símbolo físico. Era luz vibrando en niveles que los ojos humanos no pueden ver. Estos sellados no eran elegidos por linaje ni religión. Eran almas purificadas, preparadas,
activadas internamente para sostener la verdad en medio del caos que precede al fin de los tiempos. El sello del que se habla no se imponía, se despertaba. Era resultado de una transformación real, una vibración que el espíritu reconocía, una conexión con la fuente imposible de falsificar. Los textos apócrifos revelan que este sello estaba vinculado a un bautismo secreto, un bautismo que implicaba fuego, conciencia y palabra viva. No era simbólico, era una marca de realidad espiritual. Este bautismo no era común. Solo los iniciados, los que cruzaban la puerta estrecha, lo recibían. Porque no todos estaban listos para llevar esa luz sin ser consumidos por ella. El verdadero sello no era el agua del rito, sino el fuego que ardía después. Era el resultado de una entrega total, de una renuncia profunda, de una activación que no tenía retorno. Y esa activación está empezando a regresar. El espíritu está levantando una generación que no quiere repetir, sino encender. No quieren pertenecer a una religión, quieren ser marcados por la luz. Si has sentido que esto no es solo historia, sino memoria, si algo dentro de ti arde al escuchar esto, tal vez ya estás siendo preparado para recibir lo que viene. Porque lo sellado no puede ser tocado por las tinieblas. Lo sellado brilla en el mundo invisible como antorcha viva. Y los que portan ese fuego están siendo reunidos sin que el mundo lo vea. Y tú, que llegaste hasta aquí, no lo hiciste por accidente. Has sido alcanzado por una frecuencia que despierta, una vibración que resuena solo en los que han sido llamados. La pregunta no es si estás listo. La verdadera pregunta es, ¿qué harás ahora que sabes que esta verdad existe? ¿Ignorarás la voz o la seguirás hasta el final? Muchos son bautizados, pero pocos son sellados. Muchos repiten palabras, pero pocos activan la luz. Muchos escuchan, pero solo algunos despiertan. ¿Y tú? ¿Qué estás eligiendo ser? Comenta con la frase, quiero ser sellado con luz. Porque al declarar esto, no solo respondes, sino que abres espacio para que la activación comience dentro de ti. Cada vez que una verdad de esta magnitud llega a tu alma, no es para entretenerte, es para marcarte, porque solo los que comprenden serán marcados en el mundo invisible. No todos serán sellados, solo los que entiendan el llamado, los que ardan por dentro sin temer al fuego, los que no buscan una doctrina, sino la llama viva del espíritu. Y ahora dime, si este sello es real, si la activación está comenzando a manifestarse, si tú estás aquí por algo más grande, ¿cómo puedes recibir esa marca hoy mismo? Tal vez nunca lo supiste, pero no basta con haber sido bautizado, porque lo esencial no era el agua, ni las palabras del ministro, ni siquiera el momento exacto del rito. Lo esencial era si tu alma estaba despierta, si comprendías lo que estabas atravesando, si dentro de ti se activaba algo que te conectaba con la luz más allá de la forma.
Por eso tantos lo recibieron, y no cambió nada. Porque nadie les dijo que ese gesto exterior solo tenía poder si era reflejo de una transformación interna profunda, íntima, irrepetible. El verdadero bautismo no era automático, era un despertar, un sello vibracional que se encendía cuando el alma tocaba la frecuencia del espíritu y reconocía su origen eterno. No se trataba de repetir un acto, sino de renacer desde adentro, de romper con lo aprendido, de silenciar el ruido externo y mirar de frente la oscuridad interna. Porque sólo quien reconoce la propia sombra es capaz de abrirse al fuego que purifica, al agua que limpia, al viento que guía hacia dimensiones donde el alma puede respirar. Y quizás tú, que escuchas esto ahora, sientes que algo no cuadra, que tu camino espiritual se quedó estancado, que hubo un paso que diste, pero no te atravesó. Tal vez porque ese bautismo que viviste fue solo una tradición, o porque nadie te explicó que lo que debía despertarse en ti estaba dormido cuando el agua te tocó. Pero si llegaste hasta aquí, es porque una llama sigue viva dentro de ti. Una voz que dice, no fue suficiente. Una certeza que grita desde adentro, aún no ha comenzado. Y es ahora, en este instante, que esa voz puede volverse clamor, porque algo en ti sabe que necesita más, no emoción, no rito, sino verdad, conexión, espíritu. Y si eso que buscas está escondido, no vale la pena detenerte, hacer silencio y orar sin hablar, solo para escuchar lo que nadie te explicó sobre nacer del espíritu. Porque la revelación no está en los altares, está en los susurros. No se encuentra en multitudes, sino en ese desierto interno donde el alma, por fin, deja de correr y empieza a recordar. Y si esto te toca, coméntalo ahora mismo. Escribe, estoy buscando el verdadero sello. O también, siento que aún no he sido bautizado realmente. Quiero entender antes de creer. Ya no me basta con símbolos. Allí, entre el silencio y el temblor, comienzas a recordar lo que fuiste, lo que olvidaste, lo que Dios sembró en ti antes del tiempo. Y entonces renaces. No como alguien que sigue un manual, sino como quien ha sido tocado por la luz, sin necesidad de testigos. No una religión, sino una activación, un sello que vibra. Pero si apenas estás comprendiendo esto, ¿qué otra verdad aún más profunda se ha mantenido oculta, incluso más que el bautismo? ¿Y por qué nunca nadie se atrevió a revelarla? El bautismo fue solo la puerta, pero hay un camino que muy pocos han visto, un camino sellado, silenciado, reservado para almas que están listas para comprender lo que nadie enseña. Porque más allá del agua existe otro sello, uno que no se recibe en multitudes, sino al final del viaje. Un rito olvidado, capaz de preparar el alma para cruzar. Ese segundo bautismo no toca el cuerpo, toca la eternidad. No inicia una fe, la culmina.
Es el sello del pasaje, una activación sagrada que resuena más allá de la muerte. Los antiguos lo conocían, lo practicaban en secreto, preparando a sus discípulos para enfrentar el juicio, no como condena, sino como despertar, porque el juicio no empieza después, comienza ahora. Cada elección, cada pensamiento, cada rendición espiritual ya va moldeando tu destino. Y los que sabían esto vivían con el alma afinada, porque sabían que serían reconocidos por su luz. No se trata de miedo, se trata de memoria. Si llegaste hasta aquí, no es por azar. Estás siendo elegido para recordar. Tu alma lo sabe, tu espíritu lo siente. No todos llegan a este punto, pero tú sí. Y si lo hiciste, es porque estás listo para escuchar lo que muchos no podrían soportar, porque el alma ya está preparada. Y si algo dentro de ti se ha encendido, no dejes que se apague. Comenta ahora: escuché la voz de Dios y quiero más. Siento que apenas he comenzado. Comparte tu sentir. Esto va más allá de la religión. Estoy listo para el próximo paso. Tu comentario puede despertar a otros. Tu testimonio puede ser la chispa de alguien más. Si este mensaje ha encendido algo en tu interior, no lo ignores. Suscríbete ahora, porque este canal no solo informa, inicia. Lo que viene puede ser lo que tu alma lleva años esperando. Activa la campanita, porque el próximo video revelará lo que fue borrado incluso de los últimos susurros del cristianismo antiguo. Dale like si sentiste que esta verdad también es tuya. Comparte este video con quien sabes que necesita recordar, porque estamos despertando, y tú ya formas parte de esta comunidad viva que no busca religión, sino revelación. Gracias por llegar hasta aquí. Cada minuto que compartiste es una semilla de conciencia. Y si sentiste que esto te habló, vuelve, porque este canal no es contenido, es llamado. Nos vemos en el próximo video. Seguiremos revelando lo que fue oculto. Sigamos despertando juntos, palabra por palabra, hasta que no quede oscuridad que no haya sido atravesada. Hasta entonces, mantente encendido, porque lo que viene no será solo un mensaje, será una activación, un despertar, una llama viva que puede cambiarlo todo. Bendiciones.